Hace 50 años, el 27 de junio de 1973, se produjo el golpe de Estado en Uruguay, que dio comienzo a 12 años de dictadura cívico-militar. El entonces presidente electo, Juan María Bordaberry, del Partido Colorado, disolvió el Parlamento con el apoyo de las fuerzas militares y policiales. Los años previos habían sido de gran tensión política, con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores en 1964, la formación del Frente Amplio como expresión electoral de la centroizquierda y de la izquierda en 1971. La ruptura institucional de 1973 derivó también en una ruptura, la del sistema político, como ocurrió con las otras dictaduras del Cono Sur. Creció la represión, la llamada lucha contra la subversión se inscribió en una doctrina de seguridad nacional. Sobre esa base, Nelson Fernández, que es gerente de informativos de Canal 10 y corresponsal del diario argentino La Nación, así como docente y escritor, escribió precisamente las claves para entender lo que pasó. El golpe de 1973, libro que será publicado por Random House en julio. Y la pregunta para Nelson es, bueno, 50 años que han pasado desde aquel golpe de Estado, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Bueno, un saludo para todos, una fecha muy triste de recordar, porque aparte como uno es bastante veterano, en realidad está hablando de hechos que vivió en una etapa de niño, pero que según la familia cada uno lo puede haber vivido con más intensidad o no. Mi padre había sido el dirigente sindical, tú mencionaste la creación de la Convención Nacional de Trabajadores, mi padre fue fundador de la CNT, pero aparte venía de antes en lo que eran los trabajos por la unidad sindical en una sola central. Por lo tanto, en mi casa era una casa que se hablaba mucho de política, mi familia materna también se hablaba mucho de política, y mi padre era un gran consumidor de información, de comprar 2 diarios por día, de escuchar los informativos de radio, de televisión. Entonces, uno tiene vivencias, pese a que era niño en aquellas épocas, y después de haber sufrido la dictadura de adolescente y de joven. O sea, estamos hablando de algo que uno dice, ojalá que no se vuelva a vivir cuando se habla del nunca más, pero que también demostró Uruguay, que Uruguay no estaba ajeno a eso, porque en aquellos momentos donde el golpe de Estado de Uruguay no fue algo único, sino fue un fenómeno que se vivió en todo el continente, mucha gente acá creía que Uruguay podía estar, que le podía pasar de largo, que en Uruguay eso no iba a pasar, y sí pasó, y sí se sufrió, y después con el tiempo mucha gente además se terminó enterando de que el sufrimiento era mayor, porque lo más trágico de una dictadura es no solo los que van presos, detenidos, asesinados, ¿no?, los crímenes que se cometen desde el abuso del poder, sino coartar la libertad a todo un país, encerrar a todo un país. Entonces, en esa falta de información, en esa censura, en esa imposibilidad de libertad de expresión, lo que se podía conocer era solo la versión oficial de ese momento. ¿Cómo se vivió el golpe de Estado? En realidad, el golpe de Estado es trágico, pero fue un golpe que no fue sorpresivo, más allá de que muchos decían acá no va a pasar, y que se fue dando en etapas. El 27 de junio, la madrugada del 27 de junio, se concreta la disolución de cámaras, pero también tenía la particularidad que no derrocaba al presidente, porque el que disolvía el Parlamento era el propio presidente. Por lo tanto, para la gente, lo que dejaba de estar eran las cámaras legislativas, en apariencia, en realidad era mucho más, pero el presidente seguía, bueno, ministros renunciaban, asumían otros, pero parecía que la vida institucional tenía una continuidad, porque el que estaba era el presidente electo en las elecciones de hacía poco tiempo. El golpe fue el 27 de junio del 73 y el presidente había asumido el 1 de marzo del 72. Una fecha trágica que inició una época más trágica. Gran diferencia entonces con las dictaduras militares puras y duras de Chile, de Argentina, de Brasil, Paraguay, que ya venía, digamos, con su dictadura, Bolivia. En el caso de Uruguay, la particularidad es que fue cívico-militar. Sí, fue cívico-militar, pero en realidad el poder radicaba en los militares.
Por lo tanto, cuando los militares discreparon con el presidente, que fue en el año 76, cuando era la fecha que se acercaba a la fecha natural de elecciones, como había una dictadura, no iba a haber elecciones, pero mucha gente tenía la expectativa de ver qué puede pasar, en ese año discrepan. Fíjate la particularidad, Jorge, ¿por qué discrepan? Porque los militares, cuando asumen la dictadura, comienzan a elaborar lo que ellos llamaban siempre un cronograma para la vuelta a la democracia. O sea, no eran fueron militares golpistas, pero no eran los militares golpistas que dicen, voy a usurpar el poder para quedarme. Ellos siempre hablaban de volver a la democracia. El tema es a qué democracia querían volver y qué era lo que aceptaban. Y en esa discrepancia interna de lo civil, que era el presidente de la República, con los militares, el civil, el presidente, quería volver a una democracia sin partidos políticos. Sin partidos políticos. Y los mandos militares decían, no, nosotros queremos volver con partidos políticos, no con el Partido Comunista. O sea, en esa discrepancia, como dijera, el más duro, el que quería un sistema más duro e inaceptable era el propio presidente. Por lo tanto, lo sacan. ¿Cómo lo sacan? Ni lo echan, ni le piden renuncia, nombran a otro. O sea, es como que el Uruguay pasaba a tener dos presidentes. Se tiene que juntar las cosas y ir para su casa. Entonces, siempre queda la expresión de gobierno cívico-militar porque había un componente civil y militar, porque derrocado el Parlamento, se armó un Parlamento ficticio que se llamó Consejo de Estado, con unos señores que en su mayoría eran civiles y ocupaban las bancas sin haber sido electos por el pueblo, pero el poder siempre radicaba en los mandos militares y en una dictadura que fue colegiada, a diferencia de lo que ustedes pudieron tener en Argentina o en otros países. El mando no lo tenía un militar. Había uno que siempre lo quiso, que luego lograría tenerlo, pero nace como una dictadura colegiada, cívico-militar, pero donde el poder estaba en los militares. ¿Cómo evoluciona el Uruguay después de la dictadura? Porque, a ver, vemos evoluciones desparejas. En Argentina, el juicio a las juntas, que fue histórico. En Chile, hoy se está votando un segundo intento de reformar la Constitución heredada de Pinochet. Bueno, Paraguay fue el golpe de la Candelaria, aquel que dio Lino Oviedo. En Brasil todavía se reivindica, Bolsonaro reivindica a la dictadura. Pero el caso de Uruguay, ¿cómo fue? ¿Qué pasó después? Bueno, la dictadura termina con una pésima imagen, pero sin haber llegado, sin que eso pasara como por ejemplo en Argentina por un fracaso en una guerra sangrienta como las Malvinas. O sea, situación económica dura, o sea, una situación económica que arrancó, que en un momento tuvo un buen camino porque logran con un ministro de Economía liberal, pero muy pragmático en tomar medidas que era difícil tomar, pero que enderezan al Uruguay, pero que eso luego tendría una evolución negativa y Uruguay entraría en recesión. Entonces, había una fatiga económica, había una fatiga por la falta de libertad, no se sabían muchas cosas, en el fondo se decía, bueno, presos políticos, lo de los desaparecidos prácticamente ni se hablaba, y siempre se creía que en Uruguay no había sido una dictadura criminal como las otras de la región, y como diciendo, bueno, acá si hubo algún desaparecido habrá sido un exceso, no para justificarlo, pero decía, no con la intención de ejecutar gente, sino un exceso en un interrogatorio. Sin embargo, con la vuelta a la democracia, mucho tiempo después quedaría demostrado que también los militares uruguayos habían ejecutado prisioneros, no en un escenario de confrontación, sino por la simple ejecución. Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de el caso Hellman, cuya hija fue desaparecida y apareció. Ahora, ¿cómo fue después de aquella dictadura? Fue muy particular. Primero, y voy a ser lo más breve posible, la dictadura siempre se propuso volver a una democracia, cuando una democracia tutelada, propuso un cambio constitucional y lo plebiscitó. O sea, lo llevó a un plebiscito y el plebiscito lo perdió. Era raro pensar que una dictadura hiciera un plebiscito para perderlo. Pero lo perdió. Y cuando lo perdió, dijo, quedó choqueado, dijo, hay que hacer un nuevo cronograma. Hicieron un nuevo sistema. Y negociaron con los partidos políticos. Y los partidos políticos se pararon inflexibles en algunas de las pretensiones. Por lo tanto, fueron negociaciones largas y complejas, pero la salida de la dictadura fue fruto de una negociación. El tema después era, ¿qué pasa con la justicia? Primero, ¿qué pasa con los presos
políticos y los presos guerrilleros que estaban por vinculaciones a veces de justicia penal previa a la dictadura. Ahí el gobierno de Sanguinetti, en acuerdo con todos los partidos políticos, entendió el camino de una amnistía general e irrestricta para todos, pero abarcaba a guerrilleros, presos políticos, etc. El tema era qué pasaba con los militares. Y eso fue muy complejo, primero porque los militares decían, a nosotros amnistía no, si no hicimos nada malo. Pero después empezaron las causas de la justicia. Eso fue muy doloroso. Se trató de zanjar con una solución a la uruguaya, una ley con un nombre rarísimo, que era la ley de caducidad, porque decía, se reconoce que ha caducado la pretensión punitiva del Estado, que el Estado había perdido la capacidad de jugar a los militares, y eso operó como una especie de amnistía durante un tiempo, hasta que luego, con otras leyes o interpretaciones de sentencias internacionales, hubo juicios, y uno diría, el dictador civil del golpe de Estado y el principal dictador militar, que fue presidente, dictador, Gregorio Álvarez, general, y los principales represores, las principales figuras de la represión asociadas a tortura y a crímenes, terminaron presos. No todos, no todas las juntas, no, digo, pero sí, en general, terminaron presos, y hoy siguen, incluso en estos días, juicios en los cuales se termina procesando con prisión algunos de ya muy segundo plano y nombres que no son muy conocidos, pero que están vinculados a algunos de los crímenes de aquella época. Nelson, el broche de aquella época fue el abrazo de Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti, enemigos íntimos en aquellos tiempos. Mirá, es muy interesante, yo creo que ese es uno de los broches, pero es un broche que ha mostrado una madurez política de ambos y del sistema en su conjunto. ¿Por qué? Porque José Mujica era uno de los guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, en el mismo momento en que Julio María Sanguinetti era ministro de gobierno de Pacheco Areco o de gobierno de Bordaberry. Que Sanguinetti fue uno de los ministros de Bordaberry que se va del gabinete en octubre del 72, cuando se produce el primer desborde y el presidente acepta que los militares detengan a Jorge Valle, y Sanguinetti renuncia en ese momento. Pero Sanguinetti era un hombre del gobierno que combatía una guerrilla en la cual estaba José Mujica. El momento del abrazo, que fue, uno diría, hubo varios abrazos, y eso es lo bueno, hubo varios abrazos, fue cuando los dos en este periodo dejan la banca del Senado. O sea, te das cuenta, aquellas figuras políticas, estas figuras políticas que son de tremenda importancia en Uruguay y de tremenda popularidad, hoy están en el ranking. Esta semana conocimos el ranking de popularidad de líderes políticos de simpatía, están en el tope de los de mayor simpatía. Mujica y Sanguinetti en otro orden, pero los dos. Ellos dos se retiran el mismo día del Senado, y eso permite que entren sus suplentes, y lo hacen en esa despedida con un gran discurso y terminando abrazados en el recinto parlamentario. Es un momento muy emotivo, un significado político, y después han tenido otras actitudes, y los presidentes de todos los partidos se han reunido. Y ayer se inauguró una planta, una de las principales fábricas del Uruguay, que es producto de políticas seguidas en todos los gobiernos, y estuvieron todos presentes. Esa es una práctica que creo que es de la nueva democracia, uno de los aprendizajes de haber sufrido una dictadura. Que decanta en la sociedad, presumo. ¿En Uruguay hay polarización? Bueno, acá siempre hay una discusión cuando algunos hablan, bueno, ¿cómo es la grieta uruguaya? Yo digo, no, en Uruguay no hay grieta. En Uruguay hay una confrontación, que algunos dicen, es dura. En Twitter es dura, ¿no? Pero Twitter es un micromundo. Pero era más dura previa a la dictadura. Pero en esa confrontación, que es una confrontación de ideas, y que me parece muy importante, que a veces con tono más elevado, se da en un ámbito en el cual los líderes políticos negocian, coordinan. Todos los lunes se reúnen los líderes de todas las bancadas y coordinan, yo diría, en reuniones que son afectuosas, en relaciones que son afectuosas. A veces se dicen cosas muy duras, la gente se queja, la polarización, y dice, ay, nos estamos argentinizando, o tenemos grieta. Pero la grieta es una imagen en la cual no puede pasar uno de un lado para el otro. Acá almuerzan juntos en el comedor del Palacio,
van en delegaciones al exterior y van juntos. Incluso la otra vez le hicieron una pregunta a Mujica y dijo, fuera del país no se critica al gobierno actual porque somos todos. Entonces, esa es una convivencia. Seguramente a muchos les gustaría que fuera mucho con menos confrontación, pero la confrontación es parte del debate. Pero yo miro lo que es el resto del mundo y veo y compruebo que la relación que se da acá es un punto de ventaja comparativa muy importante, pero muy importante de Uruguay. Y no es fingido, no es para la tribuna, porque yo lo veo en las reuniones que uno hace y mantiene. Es así. Después se tienen que decir las cosas y se dicen. Pero hay una convivencia muy entendida desde la necesidad política. Y el presidente en estas últimas horas, el presidente de la calle Pou dijo, en Uruguay ningún gobierno vino con espíritu refundacional. Y es cierto eso. Cuando la izquierda llegó al gobierno por primera vez en 2005, introdujo muchos cambios, lo que era previsible, porque iba a ser un gobierno de izquierda, iba a ser un gobierno distinto. Pero no cambió el escudo, no cambió la bandera, no cambió el himno, y mantuvo la estabilidad macroeconómica y mantuvo algunas políticas que había combatido antes, pero que aplicó. Y cuando la izquierda pierde y vuelven los partidos tradicionales, más algunos otros partidos de centro izquierda, a reemplazar a la izquierda, no tiraron abajo el Ministerio de Desarrollo Social que había hecho el gobierno, o X planes, dio continuidad a los planes de infraestructura educativa. Ese es un hecho positivo que yo creo que queda claro que tiene un reflejo de lo que fue el aprendizaje de la dictadura. Porque te digo esto, no quiero extenderme, pero en medio de aquella dictadura que fue del 73 a marzo del 85, se produce un acto político en noviembre del 83. Yo tuve la suerte como periodista de estar ahí, pero aparte tuve la suerte por una razón de casualidad de poder estar en el escenario, y lo miraba y no salía de mi asombro. Estaban sentados en el mismo escenario todos los partidos y todos los sectores, de lo más de derecha a lo más de izquierda. O sea, estaban desde los sectores más duros de derecha que habían combatido al MLN Tupamaros, con representantes de izquierda que eran afines a Tupamaros, y todas las variantes, y todos unidos en una consigna que era por democracia, por república, por libertad. Yo creo que de ahí quedó un aprendizaje. Hay veces que mucha gente dice, parece que no estuviera eso, porque por la confrontación toma un tono áspero, duro, pero uno ve que se ha mantenido y que cuando ha habido una crisis económica en Argentina llegaba a decir que se vayan todos, y acá era, no, que pierde el gobierno, saldrá el gobierno y entra otro. Pero nadie se va, todos quedan en el mismo lugar. Lo que se dice un ejemplo de convivencia. Habrá que leer el golpe de 1973, las claves para entender lo que pasó, porque entendiendo lo que pasó, podemos también entender lo que nos pasa hoy. Nelson Fernández, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Un gusto grande, Jorge, estar contigo, estar con ustedes. Y con el libro lo que pretendemos es realmente que los jóvenes puedan entender, porque lo que tú decís, hay que entender los hechos, lo que pasó con cabeza abierta para tomar aprendizaje y actuar en función de eso. Muchas gracias, un enorme saludo. Muchas gracias. Decía Ricardo Lagos, presidente de Chile, no hay mañana sin ayer. Y esto es lo que hay que ver. Esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.